en su sitio. La enfermedad, el lugar que ocupan los padres, no de una manera, digamos, dramática, sino pensar que es una enfermedad que, bueno, que con un tratamiento adecuado, pues utilizando los recursos adecuados, pues es una enfermedad como otra cualquiera, tratable, perfectamente. Tenemos otra llamada, me parece que es José Luis. A ver si estamos en el aire. José Luis. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Cuéntanos, por favor. Pues vamos a ver, yo quería comentar un poco respecto a la polémica que ha surgido en todos los medios de información sobre el tema de las drogas, con el comienzo del consumo mucho más temprano, en edades jóvenes y demás, pues todo el tema de la esquizofrenia, ¿no? Porque, bueno, todavía es un poco pronto, pero es una alarma que va a saltar debido a este abuso de consumo de drogas, ¿no? Con el tema de la esquizofrenia más adelante. Claro. Vamos a ver, yo tengo 28 años, estoy en un centro de desintoxicación de drogas y bueno, pues estoy viendo todo este tema y por eso he querido llamar al programa, ¿no? Pues para alertar a todos los familiares, padres y todos los servicios de salud pública, pues con este problema, que es un problema que ha partido y ha surgido ahora, pero que a futuro y futuro próximo vamos a tener muy presente en la gran mayoría de las familias españolas, ¿no? Y es un tema que bueno, se tiene un poco olvidado, sobre todo en gente joven. Así es, claro. Tienes toda la razón. Es un tema muy interesante, José Miguel, que nos plantea. José Luis, muchas gracias por tu intervención. La verdad que has puesto el dedo en la llaga. Y nunca mejor, además, lo de mal de muchos consuelo de tontos. Las drogas actualmente están consolidándose, algunas de ellas además de un consumo totalmente habitual, como por ejemplo el cannabis, que se está viendo que es uno de los principales, ¿no es así, doctor Petersen? Efectivamente. Del justamente el consumo de cannabis, de la psicosis, la cocaína, del problema esquizofrénico. Pero antes de que contestemos y andemos quizá un poquito más, vamos a ver otra cosa, otra faceta de la locura, otra faceta de la enfermedad mental, porque en ciertas ocasiones el dolor del alma se apodera de la conciencia, así es, y los sentidos pierden sus referencias naturales, muchos también de sus frenos. Ahí estamos, acariciando nuestra locura personal y haciendo de ella un infierno, o para otros, un verdadero tesoro, y si no, vamos a verlo. Bajo la apariencia de un loco se escondía uno de los grandes genios del siglo XX. Arropado por un halo de excentricidad, Salvador Dalí supo plasmar en su obra toda esa inquietud espiritual, esos delirios de grandeza, esa fragilidad escondida bajo un alter ego, Divino Dalí. Gracias a su creatividad artística y su musa gala, Dalí supo caminar entre la fina línea que separa la locura de la cordura. La arquitectura era su gran obsesión, el único sentido de su existencia. Apenas hablaba de sí mismo y solo encontraba consuelo en la espiritualidad de la religión. Gaudí nos dejó hermosas maravillas arquitectónicas. Sufría inestabilidad psíquica y fue uno de sus delirios el que le impidió ver al tranvía que acabaría fatídicamente con su vida. Una mente prodigiosa, premio Nobel de Economía y esquizofrenia paranoide con tan solo 29 años. John Nash creía ver en sus fórmulas matemáticas conspiraciones ocultas, sufría delirios y durante 2 décadas tuvo que abandonar aquello para lo que había nacido. Sin embargo, consiguió recuperar su salud mental y pudo seguir con sus geniales aportaciones hasta su muerte. Ernest Hemingway, literato consumado, demasiado promiscuo y con ansias de conocer la realidad que le rodeaba. Esas ganas de experimentar sensaciones quizá demasiado fuertes le hacían tambalearse entre la euforia y la más absoluta de las depresiones. Soledad, incomprensión, ansias de ser reconocido, Van Gogh plasmaba con sus pinceladas el torbellino de sensaciones que había en su interior. Fue a raíz de una discusión con su amigo Gauguin cuando empezó a sufrir fuertes depresiones y varios intentos de suicidio. Sin embargo, y a pesar de que padecía numerosos cambios de actitud, sus paranoias no impidieron que fuera uno de los artistas más prolíficos de su tiempo. La escritora Virginia Woolf ha sido considerada por muchos como el estandarte del feminismo.
Padecía crisis nerviosas, estaba en un continuo estado depresivo y tan solo encontraba la serenidad cada vez que sentía cómo su pluma se deslizaba sin descanso por las hojas en blanco. Es el poeta de la muerte el que lucha contra ella, el que la llama sin descanso. Leopoldo María Panero se ha convertido en el escritor más desconcertante de nuestro tiempo. Su esquizofrenia le sirve para odiar y amar, en sus versos más auténticos, a ese inevitable fin que es la muerte. Caray, Panero, un poeta maldito, como dicen muchos, pero con un trasfondo tremendo. Una persona, desde luego, con una gran inteligencia, seguramente como vuestro hijo. Que como la mayoría. Como la mayoría, así es, que cuando está bien medicado podrá desarrollar la mayor parte de sus cualidades. Doctor Peterson, a estas alturas ya de la noche, ¿qué es un delirio? Para que todos nuestros telespectadores sepan de lo que estamos hablando de una manera concisa y muy concreta. Un delirio es un trastorno del pensamiento, o sea, una idea equivocada, errónea, falsa y que no es rebatible con la lógica. Eso es un delirio. Por ejemplo, si yo ahora mismo digo que creo que me están controlando mi pensamiento desde una nave espacial, pues eso sería un delirio, por ejemplo. Claro, y es irrefutable la argumentación lógica y el paciente, por más que el familiar le diga, que siente su realidad. Eso es. El delirio se vive claro, como verdadero. Tenemos a María Jesús al teléfono. Buenas noches. María Jesús, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Cuéntenos. Pues yo tengo un hijo actualmente de 30 años. Sí. No está diagnosticado de esquizofrenia, es un trastorno límite de personalidad. Su enfermedad, nos dimos cuenta realmente de que estaba enfermo a los 18 años. Se apareció de una manera relativamente brusca a su regreso de un año de estudios en Estados Unidos. Empezó con una rebeldía tremenda, con una falta de aceptación de las normas, con una idea muy fija hacia mí. Siempre decía que yo no le quería, que no podía vivir conmigo. Es decir, no era una idea precisamente favorable a usted. No, efectivamente, era como una fijación conmigo. ¿Agresivo? Tremenda. En ese tiempo no era agresivo, era agresivo verbalmente, de una agresividad verdaderamente espantosa, porque realmente cuando estaba nervioso, tenía una crisis, son durísimos, los TLPs realmente saben herir de una manera tremenda. Y yo no sabía todavía que estaba enferma, que estaba enfermo. La que estaba enferma era yo. Y realmente pues yo no veía más que la parte absolutamente negativa. Fueron unos años terribles. Empezaron los ingresos tremendos, las salidas, empezaron los intentos de suicidio. Ha hecho muchísimos, vamos por 15 más o menos, algunos terriblemente graves. ¿Cómo ha afectado esto entonces a la vida diaria de una familia? Bueno, la familia hemos vivido en un caos espantoso. Ha sido la locura, realmente, ha sido la locura para la familia. ¿Cómo soportan los demás miembros? ¿Qué es lo que está pasando en esa familia, María Jesús? Bueno, yo estoy viuda, tiene otro hermano, 3 años mayor, y ha sufrido enormemente porque cuando estás en esta situación tan tremenda, realmente yo reconozco ahora que me volqué en este hijo enfermo y desatendí realmente al resto de la familia, porque no tenía capacidad, no sabía lo que hacer, no he encontrado ayuda, nunca. Es decir, ¿y qué es la lo peor que yo hubiera esperado? ¿Qué es lo peor, María Jesús, que ha pasado en familia con su chico? Pues lo peor, creo que desde esa época, desde que empezó, no puedo decir que hayamos tenido jamás un día